Nosotros tenemos diferentes sujetos para evaluar en términos de la educación, pero también podemos leer diferentes posibilidades de finalidades de la evaluación. En general, entonces, no a cualquier sujeto o realidad evaluable se le aplican las mismas finalidades. Por ejemplo, si se trata de rendición de cuentas, nosotros normalmente evaluamos a centros educativos y a sistemas educativos. Difícilmente lo hacemos con alumnos o con docentes, por ejemplo, excepto si ustedes consideran otro tipo de finalidades. Pero si lo que estamos buscando es una toma de decisiones duras, que generalmente tienen que ver con terminar con proyectos que pueden sonar innovadores o pueden ser innovadores, entonces normalmente la evaluación se toma sobre el currículum, por ejemplo, o sobre ciertos proyectos innovadores. En otro sentido, por ejemplo, si queremos tomar decisiones blandas, es decir, hacer correcciones de menor medida en cuanto a que no suspenda o termine con un proyecto, prácticamente todos los sujetos o realidades a evaluar en la educación son objeto de ella. Podemos hacerlo con alumnos, con docentes, podemos hacerlo con directivos, con los centros educativos, con la currícula, el currículum propio, con los proyectos e incluso con los sistemas educativos. Quizás de ahí la dificultad de repente de ver si una reforma es una reforma o es otra cosa. Finalmente tenemos otras dos finalidades, que es ordenamiento y selección. Podemos hacerlo con centros educativos y de ahí salen los rankings, por ejemplo, pero también lo podemos hacer con alumnos o con profesores y nos permite leer, estemos de acuerdo o no con los criterios, esas clasificaciones de que alguien tiene 10, alguien tiene 9 o alguien tiene 8. En esos términos también está la posibilidad de lo que actualmente nos aqueja a muchas instituciones, es la finalidad de acreditar o de certificar, que tiene que ver con alumnos, por ejemplo, o con docentes, con directivos y supervisores, con centros educativos y con el currículo. Pero generalmente eso no se le aplica, por ejemplo, a un sistema nacional de educación. En esos términos, entonces, podemos percibir que si lo que nos han dicho los colegas y otros es cierto, la evaluación está presente de manera permanente en la vida cotidiana de los sistemas educativos, de los docentes, de los estudiantes y de cualquier prácticamente sujeto que interviene en estos procesos. Las evaluaciones pueden ser realizadas a través de diferentes modalidades: pruebas escritas, observación, registro de comportamiento de alumnos, intervenciones en la clase, toma de lecciones, etcétera, etcétera. Incluso hoy se usan elementos o instrumentos o artefactos cualitativos con los cuales tienen que ver desde narraciones, construir narrativas o cualquier otro tipo de estos instrumentos. Lo que quizás es pertinente de repente revisar es que estas formas de diseñar instrumentos, artefactos o como les quieran llamar para evaluar, generalmente siguen uno de los tres posibles principios para la construcción de ellos. Ustedes lo pueden leer cuando son alumnos, porque los profesores o los evaluadores generalmente formamos tres posibles criterios para evaluar. Uno primero es el famoso enfoque normativo, es decir, nosotros tratamos de poner la atención en el ordenar a los individuos, a las instituciones o subsistemas evaluados con el fin de compararlos entre sí. Este enfoque está fuertemente relacionado con pruebas cuyo propósito es la selección. Esto quiere decir, por ejemplo, lo que les sucede a ustedes cuando llegan a la universidad. Les hacemos una evaluación de este corte, que nos permite ordenarlos, ¿no? Y en su momento, cuando tenemos empates, pues podemos meter un algoritmo aleatorio para decir que hay justicia, porque cualquiera que tenía la misma nota tiene la posibilidad de ingresar. Este enfoque, entonces, tiene un propósito específico de seleccionar, bajo el criterio de quien diseñe la evaluación. Pueden seleccionar para obtener becas, por ejemplo, lo que decía el colega Hugo hace ratito. De repente una maestría nuestra le faltan 7 individuos para cumplir un tope de CONACYT.
Mientras que algunos suponen que eso implica una serie de condicionamientos, otros no estamos de acuerdo porque entonces hacemos un mercadeo para que ciertos individuos que con otros procesos de evaluación no pasarían, con tal de reunir el mínimo, pues lo logramos. Y eso se presta para muchos aspectos que de repente parecen ser un poco no tan éticos. Eso implica también que los profesores en ciertos criterios sean desplazados en relación a otros, porque prefieren que tengamos criterios diferenciales para esto a aceptar criterios instituidos por los subsistemas como CONACYT, por ejemplo. En esto, entonces, decíamos, básicamente la preocupación no está puesta en describir los conocimientos y competencias de los individuos, sino conocer en qué lugar están posicionados. Los juicios de valor que se formulan en este enfoque son, por ejemplo, Juan es mejor que José, o Juan está ubicado en el 10% tal, pero no son juicios en términos de Juan sabe hacer esto, no son en esos términos. Hay un segundo enfoque grueso para hacer el diseño de esto, sea a nivel de pruebas de alumnos, sea a nivel de sistemas de la educación, que se llama enfoque criterial. Este enfoque consiste en privilegiar la comparación del desempeño de un individuo con una definición clara y precisa de lo que se espera de él, en términos de lo que se conoce o sea capaz de hacer en un determinado dominio. Por ejemplo, comprensión de textos. De alguna manera, para algunos, en este tipo de diseño está, por ejemplo, la prueba de PISA, a diferencia de la prueba nacional enlace. Muchas veces se definen distintos niveles de logro en este dominio, unos más básicos y otros más avanzados. Y ahí va a depender la base psicopedagógica que todos ustedes eligen. Es decir, un nivel de logro no se establece de manera semejante en un proceso educativo cuando eligen una base epistémica en Piaget que nos dice que el desarrollo hace posible el aprendizaje, y entonces tendríamos que leer en qué nivel de desarrollo biopsicosocial está el alumno para saber qué pueden aprender y entonces poner estos niveles de logro. Sin embargo, cuando trabajamos con otros teóricos en la base psicopedagógica como Vygotsky, que nos dice que el aprendizaje hace posible el desarrollo, por ejemplo, entonces los niveles se establecen de otra manera. Y si ustedes esto lo ponen en función del currículum, por ejemplo en el sistema nacional, donde se supone que conjugamos sintéticamente Piaget, Ausubel y Vygotsky, poner límites en términos de esos dominios de logro nos es bastante tortuoso, porque en general, por lo menos yo no conozco un estudio nacional que nos diga que los sujetos de este país entre los 6 y los 8 años estén en tal nivel de desarrollo biopsicosocial. O porque también sabemos que desde la base de Piaget, en cuanto hizo estos trabajos y algunos neopiagetanos, los niveles de logro para los niños que viven en condiciones materiales de una ciudad urbana como las llamadas del primer mundo, no son alcanzables por sujetos que están en niveles de desarrollo biopsicosocial de contextos rurales, por ejemplo, de un país en vías de desarrollo. En esos términos, entonces, esto complica mucho el hacer diseño de instrumentos de evaluación cuando uno contempla la base psicopedagógica. Pero si pudiéramos hacerlo, los juicios de valor que se formulan en este enfoque son del tipo: Juan se encuentra en un nivel avanzado de desempeño de lectura, a diferencia del criterio previo. Finalmente hay un tercer gran criterio para elaborar estos instrumentos, que es el criterio de progreso. Si ustedes le quieren llamar crecimiento, si quieren llamarle evolución, las bases efectivamente son un tanto distintas, pero el procedimiento es semejante. Es decir, el foco se pone en cuanto ha cambiado un individuo, institución o subsistema en relación a un punto de partida previo en el tiempo y en la situación de aprendizaje. En este caso, lo que se intenta comparar es la situación de que un individuo o institución con respecto a un momento anterior. En estos términos, quizás la evaluación entonces sí es entendida en términos de conocer el grado de aprendizaje o el nivel de aprendizaje, pero no con propósitos de calificar, sino con el propósito que el profesor, el alumno y el contexto escolar, si nos hablamos de un aula,
o la institución, los profesores, los directivos y su contexto institucional tienen que ser modificados para lograr otros niveles que sería prudente contemplar con técnicas psicopedagógicas adecuadas, en tanto podemos aprender más rápido si estamos visualizando estas posibilidades, pero siempre y cuando contemplemos al individuo en tanto un tiempo antes y un tiempo después del proceso. Cabe aclarar que esta es una manera con la que normalmente no se ve la evaluación en este país y en general, es decir, no vemos la condición de posibilidad de que el evaluar contribuya a aprender, sino la vemos más en el sentido de calificar o de decir quién está en un lado y quién no está en ese lado. Aquí la evaluación es vista más en términos de progreso, quizás en los términos que mencionaba Hugo al final, desde el punto de vista del capital. Progreso es quien logra mayor ganancia o mayor contribución a la plusvalía, mientras que progreso para otros es cuando hay mayor responsabilidad social, por ejemplo. En esos términos, entonces, este enfoque generalmente opera dentro de un enfoque criterial, es decir, hay criterios para establecer esa idea de progreso, de evolución o de crecimiento. Lo que se hace es que valora uno el aprendizaje logrado en ese periodo de tiempo, inmiscuyendo a los actores y a los procesos que están en juego en términos de enseñanza-aprendizaje. De ahí que entonces el tipo de juicios que se menciona es: Juan estaba por debajo del nivel aceptable y ahora está en un nivel destacado. Entonces, si estas formas prácticas de ver la evaluación son ciertas, cuando nosotros vemos los resultados de una evaluación, en la forma de emitir los juicios, tenemos cierta idea teórica de sobre qué criterios está haciendo el instrumento que evalúa y sobre qué idea de finalidad está puesta en forma. Normalmente la dificultad que ocurre es que esta diferenciación se puede hacer más o menos clara cuando hablamos de escuelas como institución, de subsistemas o de sistemas escolares. Pero cuando vamos al aula, esta percepción se esfuma porque no usamos tipos ideales para evaluar. Los profesores normalmente ponemos los 3 criterios en juego, de tal manera que, por ejemplo, las instituciones nos obligan a poner quién aprueba y quién no aprueba, y ese es un ordenamiento.